El jeque billonario yacía en el frío suelo, sus ropas doradas hechas jirones, perdido en un mundo que él mismo había construido y luego abandonado. La opulencia que una vez fue su corona, ahora parecía un peso insoportable, y en ese instante, solo la desesperación era su compañera. El sol poniente bañaba el palacio imperial y el vasto desierto, con un resplandor carmesí que parecía desmentir la desgracia oculta tras los muros de mármol blanco y tapices brocados. Las fragancias de incienso y especias impregnaban el aire, mezclándose con el silencio solemne del crepúsculo árabe. Lejos de los jardines y fuentes, en callejones olvidados, la pobreza y el abandono tejían su propio reino. Entre esos rincones sombríos, una figura frágil y cubierta de harapos se acercó con paso firme. Sus ojos reflejaban una mezcla de dureza y una infinita ternura oculta. Aquella mendiga no era solo una presencia pasajera en la penumbra, guardaba un misterio que podría derribar imperios. Con manos temblorosas ayudó al jeque a incorporarse, ignorando los relámpagos de orgullo herido que brillaban en su mirada. El jeque billonario, acostumbrado a ordenar con voz firme y mirada implacable, encontró por primera vez su autoridad cuestionada no por un enemigo, sino por una mujer cuya debilidad aparente despertaba en él sospechas y una extraña fascinación. Sus palabras, escasas y cortantes, contrastaban con la calidez inesperada en el gesto de aquella desconocida. «¿Por qué me ayudas?», musitó él, con un tono áspero que ocultaba una vulnerabilidad inédita. Ella respondió con una sonrisa ligera, casi un suspiro, sin revelar la verdad que acarreaba. Esa noche, en la quietud rota solo por el batir suave de sus corazones agitados, se sellaba un pacto silencioso entre el poder y la humildad. Pero no todo era lo que parecía. Bajo la luna que reflejaba el brillo de los diamantes de su corona perdida, la mendiga apuntó con dedos temblorosos hacia un antiguo amuleto que ocultaba bajo su ropa rota. El objeto, resplandeciente y tallado con símbolos olvidados, entreabrió la puerta a un secreto que nadie en el Emirato podía imaginar. El jeque billonario, atrapado en la encrucijada entre el orgullo y la inquietante verdad, vio cómo su mundo empezaba a venirse abajo, mientras la sombra de aquel enigma se cernía sobre ellos. El destino de ambos, tan distintos y por ahora unidos por ese gesto de compasión, estaba a punto de cambiar para siempre, antes de que el próximo secreto de este vasto emirato sea revelado. Asegúrate de formar parte de nuestra travesía de historias. Muchos destinos aún esperan ser escritos, y no quiero que pierdas ni un instante. Dale like si el misterio de este jeque ya ha despertado tu curiosidad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que esconde esta humilde mendiga? Tu pasión por estos relatos nos impulsa a seguir adelante. Gracias por acompañarnos. El aire nocturno estaba impregnado de un aroma dulce y penetrante, una mezcla de jazmín y canela que colmaba los rincones del callejón. La mendiga, con manos firmes pero temblorosas, apoyó al jeque billonario contra una pared azul de azulejos desgastados, su cuerpo aún frágil, pero sorprendentemente decidido. Los ojos del jeque, velados por la humedad de la humillación y el cansancio, buscaban respuestas en aquel rostro humilde que parecía esconder secretos más poderosos que todo el oro del desierto. Ella mantuvo el amuleto en sus manos, esa pieza antigua y reluciente que destellaba bajo la luna. No pronunció palabra, pero su mirada transmitía una advertencia silenciosa. Ese objeto era la llave de una verdad que podía derribar imperios y cambiar destinos. El jeque sintió que su orgullo, tan acostumbrado a gobernar y a nunca depender de nadie, se tambaleaba. La fragilidad de aquella mujer era un misterio que le atraía y repelía en la misma medida.
¿Por qué arriesgas tanto por alguien como yo? La voz del jeque era un susurro áspero, casi un lamento. Ella sonrió con tristeza y deslizó el amuleto hacia él, dejando que el peso metálico se depositara en su palma temblorosa. Porque tu caída no es solo la mía, respondió con una voz que apenas rozaba el silencio. Este emblema pertenece a un linaje olvidado, y sus secretos nos unen más allá de las riquezas y los tronos. Un eco lejano de pasos apresurados rompió la quietud. El jeque y la mendiga se giraron alertas. En la distancia, la silueta de un guardia de palacio iluminada por antorchas parecía aproximarse. La amenaza era real. El tiempo se agotaba. Con esfuerzo, el jeque tomó la mano de la mujer, sus dedos rozando la piel áspera, que contrastaba con la suavidad de su propio roce. «Llévame contigo», ordenó con voz firme, aunque carente de toda arrogancia. «Si hemos de enfrentar este destino, que sea juntos». Ella asintió, revelando por primera vez un destello de esperanza en su mirada cansada, mientras se internaban en la sombra del bazar abandonado. El vasto palacio se erguía majestuoso detrás de ellos, indiferente a la fragilidad que se escondía entre sus muros. El jeque podía sentir el peso de su corona rota en la memoria, pero la promesa de un nuevo comienzo vibraba en su pecho, contradictoria y salvaje. Los olores intensos de especias, cuero viejo y madera quemada se entremezclaban con las voces lejanas de vendedores y ladrones. Aquella noche, el desierto no era solo un lugar de arena y viento, sino el telón de fondo de un juego mucho más oscuro. El amuleto era la pieza central, y los secretos que protegía. La cuestión de la verdadera legitimidad del jeque. Un misterio que había permanecido oculto ante todos, incluso para él. Cuando llegaron a un refugio improvisado, la mujer se sentó sobre una alfombra gastada y con un gesto imperativo invitó al jeque a que hiciera lo mismo. La tensión que los envolvía se podía cortar con un cuchillo. Por primera vez, se vislumbraba la humanidad tras el poder. Mientras la mendiga encendía una pequeña lámpara de aceite, las sombras danzaban sobre sus rostros. La luz tenue acentuaba cada arruga, cada imperfección y cada destello de emoción en sus ojos. El jeque se perdió un instante en aquella mirada, imaginando la historia que se escondía tras esa figura quebrada pero indomable. «¿Por qué no me revelas quién eres?», preguntó, su voz quebrada por la mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. «¿Qué fuerza te impulsa a desafiarme y a cuidarme al mismo tiempo?» Ella tomó un respiro profundo y por fin comenzó a relatar la verdad oculta abajo. Su piel ajada, nacida en un linaje desposeído, relegado a la clandestinidad después de una traición que fracturó al emirato, su familia había jurado proteger aquel amuleto que contenía la clave para restaurar el equilibrio perdido. «Tu sangre, jeque billonario, no es la única que define tu destino», susurró. «Este símbolo guarda la prueba que puede legitimar o destituir a cualquier gobernante, y si cae en malas manos, podría significar la caída definitiva de este reino». El jeque sintió cómo el peso de la revelación se echaba sobre sus hombros con más fuerza que cualquier ejército. La confianza, hasta ahora un bien escaso entre ellos, comenzó a florecer lentamente en medio de la sombra de las dudas. De repente, un ruido seco interrumpió la frágil tregua, un suave crujido en la puerta. Ambos miraron al unísono y el jeque, con rapidez, se colocó frente a la mujer, dispuesto a protegerla incluso con su última gota de fuerza. La madera cedió y una figura oscura se deslizó en el umbral, una sonrisa cruel dibujada en sus labios.
Era un emisario del Consejo de Poder, un hombre cuya ambición rivalizaba con la del mismo jeque. «¡Ah, qué escena tan conmovedora!», susurró con sarcasmo. El gran jeque billonario, humillado y rodeado de sombras. ¿Será este el final de su reinado? El jeque sostuvo la mirada, sintiendo cómo la determinación renacía en su interior. No podía permitir que los secretos y la fragilidad de esa noche fueran la tumba de su legado. La batalla apenas comenzaba. La mendiga aferró el amuleto con convicción, sus ojos destellando una mezcla de miedo y coraje, mientras la amenaza crecía con cada segundo que pasaba. El jeque dio un paso adelante, desafiando la oscuridad que se cernía sobre ellos. «No sabes con quién te haces enemigo», dijo con voz firme, fría como el acero, pero con el fuego de quien está dispuesto a luchar hasta el último aliento. Los ecos de aquella noche se perdían en el viento del desierto, pero el destino ya había tejido sus hilos, implacable e ineludible. La alianza entre el poder y la humildad, entre el oro y la arena, apenas despuntaba, y sus secretos estaban a punto de estallar en 1000 fragmentos. Una sola pregunta pendía en el aire, punzante y ardiente. ¿Podría el jeque billonario enfrentar la verdad que lo esperaba y salvar el reino que creía suyo? La noche se volvió un manto espeso, envolviendo, en su oscuridad, el refugio improvisado donde el jeque billonario y la mendiga hallaban momentánea protección. La lámpara de aceite lanzaba destellos titilantes que animaban las sombras en las paredes, proyectando un juego inquietante entre luces y tinieblas, reflejo exacto de aquella alianza frágil que acababan de sellar. El jeque, aún con el cuerpo cansado pero la mente activa, observaba el amuleto que reposaba en sus manos. Cada detalle del objeto parecía cargar siglos de historia y secretos inimaginables. Sentía como un frío extraño le recorría la espalda, mezclado con una chispa de esperanza que no se atrevía a nombrar. No era solo su corona lo que estaba en juego, sino un legado mucho más profundo, una verdad capaz de destruirlos o salvarlos. La mujer lo miraba con ojos que parecían haber visto demasiado, pero que esa noche mostraban una vulnerabilidad inédita. Su voz, baja y segura, rompió el silencio con la fuerza de quien carga una pesada verdad en el alma. «Hay quienes han vendido su lealtad por poder», susurró, «y están dispuestos a todo para mantener las sombras sobre este reino. No solo tú estás en peligro, jeque billonario. El equilibrio de todo nuestro pueblo pende de un hilo». Él apretó con fuerza el amuleto, como si ese pequeño objeto fuera una ancla en medio de la tormenta. Su mente se arremolinaba entre dudas y certezas. Había vivido rodeado de riquezas y alabanzas, pero nunca había sentido la soledad tan cercana, tan cortante como esa noche. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, cada palabra cargada de resentimiento, de rabia contenida. La mujer clavó sus ojos en los de él, como si en ese instante fueran 2 barcos en el desierto, buscando un punto de referencia para no perderse. El Consejo de Poder, los mismos que controlan las cadenas invisibles de este emirato, quieren que mantengas la corona, o que la pierdas, pero a su modo, sin importar cuántas vidas deban pisotear. El jeque sintió la familiar mezcla de ira y desesperación ascender desde lo más profundo de su pecho. Aquel hombre que había reinado con puño de hierro dentro del palacio, ahora se encontraba vulnerable, dependiente de una desconocida con un pasado que prometía más secretos. Por un momento, el silencio volvió. Afuera, el viento arrancaba ecos lejanos, el murmullo de un mundo que seguía su curso, ajeno a la precaria alianza que nacía en ese rincón olvidado. Entonces la mendiga se levantó.
Con un ademán decidido, su figura esbelta recortada por la luz vacilante. Cada gesto suyo parecía contener siglos de resistencia y sacrificio. «No podemos esperar más», advirtió. «Mañana al amanecer, el palacio se llenará de ojos y oídos desconocidos que buscan controlar cada movimiento. Debemos movernos antes de que la red se enrede más». Él asintió, cerrando los ojos un instante, dejando caer un suspiro que parecía arrastrar el peso de su vida entera. La arrogancia y el orgullo que lo habían definido se entrelazaban ahora con el miedo más real: perderlo todo y a quienes en el fondo aún amaba. «¿A dónde iremos?», preguntó, la voz quebrada, mostrando por primera vez la fragilidad que el mundo nunca había visto. «A un lugar donde nadie pueda encontrarnos», respondió ella, «donde la sombra y el silencio sean aliados, pero no solo para escapar, para planear, para luchar por lo que aún queda». La tensión entre ellos creció con un tenue roce de manos, la cercanía inesperada que rompía barreras invisibles. Una chispa empezó a arder, tan tímida como peligrosa, en medio de aquella incertidumbre. El jeque se atrevió a mirar su rostro con renovada atención. Reconoció en aquellos ojos la mezcla de desesperanza y fuerza que también habitaba en su interior. La mujer que había sido su salvadora era quizás la única esperanza para un futuro que él aún no era capaz de imaginar. Afuera, la noche se espesaba y con ella la amenaza. El emisario del consejo no tardaría en reaparecer, esta vez acompañado de hombres leales a sus oscuros designios, dispuestos a borrar cualquier sombra de rebelión. Pero en ese momento, en la penumbra del diminuto refugio, solo importaba el pacto silencioso entre dos destinos entrelazados por un amuleto y un secreto que desafiaba el tiempo. El jeque tomó una decisión que resonó en el eco apagado del escondite. «No permitiré que me derroten», dijo con firmeza, cada palabra una promesa y una advertencia. «Esta noche comienza la verdadera batalla, no solo por mi corona, sino por la verdad que nadie más quiere enfrentar». Ella le lanzó una mirada que reflejaba una mezcla de respeto y temor, consciente del peso que ambas cargas representaban. Un leve sonido interrumpió la atmósfera, el viento, jugando entre los pliegues de la tela, o quizás un susurro de presagios que solo ellos podían entender. Pero entonces, al fondo del callejón, una sombra se movió con rapidez. Un paso no anunciado que rompió el instante. La mendiga tensó todo su cuerpo, y el jeque instintivamente se posicionó frente a ella, la mirada endurecida con fuego inextinguible. En aquel preciso momento, bajo la bóveda estrellada del desierto, una voz desconocida susurró una verdad que haría temblar los cimientos del emirato. Una revelación que no solo pondría en jaque el poder del jeque billonario, sino también el destino de su frágil redención y de ese amor naciente. Y fue ese secreto, enterrado en la oscuridad de una noche inolvidable, el que marcó el comienzo del fin o del resurgir más inesperado. La noche parecía consolidar su dominio sobre el mundo, cubriendo cada rincón del bazar abandonado con un manto oscuro que guardaba secretos y promesas por igual. El jeque billonario, con la mirada fija y el cuerpo tenso, sentía el peso insoportable de la corona rota que aún llevaba en su alma. Aquel amuleto, pequeño en tamaño pero colosal en significado, ardía en su palma, como si guardara un fuego ancestral que reclamaba su destino. El silencio entre él y la mujer que había cruzado su destino era espeso, cargado de gestos no dichos
y preguntas que danzaban en sus ojos. ¿Por qué arriesgaste tu vida por alguien que no tiene nada?, susurró él, la voz rasgada por el cansancio y la incredulidad. Ella bajó la mirada, sus dedos apretando el borde de la alfombra gastada donde se sentaban. «Porque no eres solo eso, no eres solo un hombre sin corona ni poder», respondió con suavidad. «Eres la llave para destruir la mentira que ha mantenido a nuestro pueblo en cadenas invisibles». Aquellas palabras resonaron como un eco en la mente del jeque. Jamás alguien lo había visto por algo más que su estatus, y menos aún había reconocido en él una fuerza oculta, un legado que trascendía el oro y la opulencia. Fue entonces cuando un viento frío irrumpió a través de una rendija, colándose entre las paredes desvencijadas del refugio. Con él trajo un murmullo, voces lejanas, pasos apresurados que se acercaban con la intención clara de no ser ignorados. La mujer alzó la vista, su rostro endurecido por la urgencia. «Nos han encontrado», dijo sin apenas titubear. El emisario no vino solo. El jeque, con el corazón galopando en su pecho, se levantó de un salto. La fragilidad que lo había acompañado toda la noche cedía paso a un fuego antiguo, a la determinación herida que todavía ardía en sus venas. «Debemos irnos ahora. Si capturan ese amuleto, todo estará perdido», ordenó, su voz dejando atrás toda arrogancia y mostrando la vulnerabilidad que llevaba en el alma. La mujer asintió con rapidez y, sin esperar más, guió al jeque por un sendero estrecho entre las sombras. Las callejuelas del bazar parecían más serpientes enroscadas y amenazantes bajo la luz mortecina de la luna. Sus pasos se entremezclaban con los suspiros del viento y los ecos distantes de la ciudad dormida. Mientras corrían, el jeque volvía a recorrer con la mirada a su acompañante. Frente a él, aquella mujer desgastada por la vida, con ojos que contenían la fuerza de 1000 tempestades, le ofrecía una esperanza que hacía tiempo había dejado de buscar. Llegaron a un punto donde el callejón se ensanchaba, rodeado de muros pintados de azul desvanecido. Allí la mujer se detuvo y tomó con firmeza las manos del jeque. «Te lo contaré todo, pero debes prometer que escucharás sin juzgar», dijo con voz temblorosa, arrastrando un pasado que parecía estar encadenado a su propia piel. Él, sin dudar, asintió. El brillo en sus ojos era mezcla de cansancio y una nueva certeza. Aquella noche no solo peleaba por su corona, sino por un destino que no había sido su elección, pero que ahora debía abrazar. Ella inhaló profundo y comenzó el relato. Habló de traiciones enterradas, de familias desterradas y silencios que se extendían por generaciones. El amuleto que portaba era la prueba irrefutable de un linaje legítimo, una verdad que desafiaba todo. Lo que el jeque creía conocer sobre su origen y su derecho al poder. Las palabras pesaban, cada una un golpe que removía las bases de su existencia, pero también despertaban una llama nueva, una que encendía en él la esperanza de reconstrucción. Si ese objeto podía cambiar el destino de un reino, entonces su caída y su ascenso podrían ser parte de una historia mucho más grande que su orgullo personal. Una sombra se deslizó detrás de ellos, obligándolos a cerrar el círculo y prepararse para lo inevitable. «No vamos a rendirnos», dijo el jeque, tomando nuevamente el amuleto entre sus dedos. «Esto es solo el comienzo». Ella masajeó las sienes, luchando contra el miedo y la fatiga, pero respondió con un brillo decidido. «Mañana cambian las reglas. El consejo tiene sus ojos puestos en nosotros y sus manos no temen ensuciarse para mantener el poder». Él respiró hondo. La mezcla de jazmín y arena flotando en el aire parecía prometer una batalla tanto exterior como interior.
Sus dedos buscaron los de ella, un gesto inconsciente que decía más que 1000 promesas. No importa lo que venga, no te dejaré sola en esto. En aquel refugio improvisado, entre sombras y susurros, nacía una alianza forjada no en el oro, sino en el coraje y la verdad. Pero incluso mientras la luna guardaba silencio, un tornillo invisible se aflojaba en el vasto entramado del poder. Un mensaje enviado en las sombras, un traidor cercano, una verdad oculta que jamás debió ser desenterrada. El último respiro de la noche fue roto por un suspiro ahogado, y el jeque, la voz cargada de un fuego que sólo la desesperación conoce, pronunció una advertencia que retumbó en los muros antiguos. Si me traicionas, no solo perderemos el reino, perderemos todo lo que alguna vez fuimos. En ese instante, la puerta del refugio tembló. Una figura familiar apareció en el umbral. No eran enemigos comunes, sino alguien cuya traición destrozaría cualquier esperanza de redención. El destino les había jugado su última carta, y en ese choque inevitable, solo uno podría salir indemne. Y fue justo entonces cuando, en la nebulosa penumbra, la mujer apartó la mirada, revelando un secreto aún más profundo, una verdad que podía cambiar para siempre la historia del jeque billonario y de todo un reino. La figura en la sombra avanzaba lentamente, con pasos que resonaban tenue y firmemente sobre él. Suelo empedrado, como si la misma noche respirara con ellos. El jeque billonario, erguido frente a la entrada del refugio, sentía en el pecho un torbellino de emociones que batallaban entre el miedo, la rabia y una determinación desesperada. La mujer a su lado, con el rostro iluminado, apenas por la danza vacilante de la lámpara de aceite, apretó con fuerza el amuleto colgado de su cuello. Sus ojos, normalmente velados por la resignación, ahora brillaban con un fuego incandescente, una mezcla indómita de coraje y un anhelo profundo de justicia. El intruso empujó lentamente la puerta, su sonrisa cruel expandiéndose como un rayo de tormenta. Era un hombre alto, de mirada afilada y labios torcidos por la ambición. Algo en su porte exhalaba peligro y traición, como si él fuera esa sombra que había esperado pacientemente para devorar todo lo que quedaba de la honra del jeque. «¿Pensaste que podrías escapar tan fácilmente?», dijo con tono burlón, cada palabra envuelta en veneno. «Pero ninguno puede huir del consejo. La corona que sostienes ya no es más que un peso inútil». El jeque sintió sus puños cerrarse con fuerza, los nudillos blanco hueso bajo la presión. La humillación, aquella compañera que lo había perseguido toda la noche, ahora servía como combustible para una furia silenciosa y ardiente. «No eres más que un insolente», replicó, su voz firme y helada, cargada con el peso de un orgullo nunca vencido. «Y este no es tu reino para destruir». Pero el hombre solo rió. Su cuerpo se movió con rapidez inesperada, sacando una daga oculta entre sus ropas, el filo reflejando la luz con un brillo mortal. La mendiga reaccionó sin pensarlo 2 veces, lanzándose al lado del jeque y empujándolo ligeramente hacia atrás. La tensión cortó el aire, mientras ambos se preparaban para el combate, cada segundo ampliando la presencia de un destino que no dejaría lugar para la duda. El jeque sintió la rugosidad de la mano de ella cuando tomó la suya, un gesto firme que transmitía una alianza que iba más allá de la simple necesidad. En ese contacto halló una fuerza inesperada, una promesa silenciosa de no estar solo en aquella batalla que recién comenzaba. El ataque fue frenado por un escalofrío de intuición y reflejos, mientras la mujer bloqueaba la daga con un palo improvisado tomado del suelo.
Cada movimiento suyo era preciso, pero desesperado. Una danza de vida y muerte que parecía contener todos los sacrificios de una existencia marcada por la oscuridad. La pelea se hizo eco en las paredes gastadas del refugio, sombras elongadas que parecían cobrar vida al ritmo de un conflicto antiguo, tejido de traiciones y secretos escondidos. Una vez repelido el ataque inicial, el intruso retrocedió con una mueca de furia, sin renunciar a su amenaza. Este amuleto significa más para mí que tu insignificante corona. Entrégalo y quizá te deje vivir. El jeque lo miró a los ojos, notando la sinceridad de aquella ambición voraz, y sin apartar la vista, sostuvo el amuleto con aún más fuerza. «Jamás», la mujer susurró a su oído, palabras que parecían un conjuro. Dentro de esa joya está la verdad que puede salvarnos o destruirnos. No podemos confiar en nadie, solo en nosotros. El rescoldo de aquella alianza silenciosa se extendió entre ellos, tan frágil como irrompible. Este era el único refugio posible en un mundo que los buscaba para apagar su luz. En un movimiento audaz, el jeque tomó la daga caída y la ocultó bajo su túnica, mientras indicaba que debían partir inmediato. «Si seguimos aquí, será nuestra tumba. Ayúdame a salir a las calles antes de que más hombres lleguen». Afuera, la luna parecía haber menguado, su luz insuficiente para tamaña oscuridad que los acechaba. Los ecos lejanos de pasos, susurros y órdenes se multiplicaban como una amenaza tangible. Con agilidad, la mujer guió al jeque por pasajes que solo ella conocía, atravesando callejones llenos de basura, sombras y siluetas que parecían guardianes infames de un secreto más grande que sus vidas. En ese andar acelerado entre la arena que flotaba suave y el aroma distante de naranjas amargas, el jeque se permitió examinar por un instante aquella figura que había irrumpido en su destino. No era solo la heredera de un linaje oculto, ni la portadora de un amuleto invaluable. Era la única persona que, en medio del desierto y la traición, le había tendido la mano sin pedir nada a cambio, dejando al descubierto la vulnerabilidad que su poder había enterrado. Aparecieron entonces las primeras luces del amanecer, con una claridad que desafiaba el agotamiento. Pero en los ojos del jeque brillaba una nueva resolución. No solo luchaba por la corona perdida o por el secreto del amuleto, peleaba por una redención que parecía tan lejana como el horizonte mismo, y por ese vínculo inesperado que había brotado en medio del caos. Sin embargo, mientras atravesaban la última curva antes de la salida del bazar, un sonido sordo hizo que ambos se detuvieran. Una mano firme agarró el brazo de la mujer y el jeque giró rápidamente, confrontando a un hombre de rostro curtido, ojos implacables y una sonrisa que no auguraba tregua. «No hay refugio para traidores», dijo con voz baja y cruel. «Creíste que el consejo te abandonaría, pero siempre vigilan». El jeque apretó el amuleto, sintiendo su frío pulsar con vida propia. Aquella alianza inesperada ahora era una llama en medio de la tormenta. El hombre avanzó, con la intención clara, y en ese instante, el jeque tomó una decisión que cambiaría el destino del emirato y forjaría el camino hacia un futuro incierto. «Que empiece la verdadera guerra». Y mientras la sombra del enemigo se cernía, la silenciosa promesa entre ellos brillaba. Y en las profundidades del desierto, alguien susurró un nombre que iba a cambiarlo todo. El rostro del jeque billonario era un lienzo de tensión contenida. La daga oculta bajo su túnica temblaba contra su lado, un recordatorio frío y punzante de la fragilidad que se escondía tras su fachada de poder. La mujer a su lado, firme como una roca, respiraba con dificultad.
el amuleto colgando de su cuello, reflejando la luz mortecina de la lámpara, símbolo tangible de un destino imposible de ignorar. El hombre de ojos implacables avanzaba, su sombra como una amenaza que devoraba la poca esperanza restante en aquel refugio improvisado. Cada paso suyo resonaba en el silencio pesado del callejón, un eco oscuro que parecía presagiar la próxima tormenta. ¿Creías que el consejo te abandonaría? Su voz era un susurro venenoso. Siempre vigilan, siempre esperan el momento correcto para aplastar a los débiles. El jeque ajustó con fuerza el amuleto, como si en su interior latiera la fuerza necesaria para desafiar a aquel emisario de la traición. Su mirada era fuego oscuro, un fuego convertido en promesa e ira. «No soy débil», declaró con firmeza. «Y no seré aplastado ni por ti ni por ninguno que ose desafiar mi nombre». La mendiga, aprovechando el momento de tensión, levantó el palo improvisado con rapidez, desviando el primer ataque repentino de la daga que el hombre arrojó con la desesperación del instinto. El filo cortó el aire y surgió un choque de fuerzas. La precisión innata de quien ha sobrevivido a través de años de batallas y la furia de quien cree poseer el poder absoluto. El sonido sordo de los objetos chocando reverberó entre las paredes de piedra. Cada movimiento acelerado, cargado de emociones que volcaban la frágil calma que había envuelto a aquellos dos fugitivos. El jeque sintió, más allá del peligro inmediato, la intensidad de una alianza naciente, una que los unía más allá del oro perdido o las sombras que ahora los acechaban. En un momento de descuido, el emisario retrocedió. La ira tatuada en sus facciones contrasta con el odio profundo que ocultaba. Ese amuleto representa más poder del que puedes imaginar. Entrégalo, ordenó como quien impone el juicio final, y quizás te deje vivir. Pero la respuesta del jeque fue un silencio decidido, un gesto inequívoco de desafío. El amuleto reposaba en su palma como la llave de un destino incierto pero inevitable. «Nunca», susurró la mujer a su oído, su voz un conjuro que parecía detener el tiempo. «Solo podemos confiar en nosotros». El jeque asintió, comprendiendo que la batalla no era solo contra un hombre, sino contra un ejército de sombras que querían aplastar la verdad y el futuro. Rápido, tomó la daga caída y la ocultó bajo su túnica, señalando la urgencia de partir. «Nos espera la calle», dijo. «La urgencia quebrando el silencio ahora espeso. Si no nos movemos, será nuestra tumba». La mujer, aún respirando con dificultad, lo sujetó del brazo y se adentraron en la oscuridad del bazar. Las callejuelas serpenteaban como serpientes cubiertas de la niebla tenue del amanecer, emboscadas, perfectas para aquellos que buscaban ocultarse o ser cazados. El jeque, a cada paso, lanzaba miradas cargadas de gratitud y confusión hacia la mujer que había irrumpido en su destino. No solo portaba un amuleto valioso, era la guardiana de una verdad que desafiaba cada certeza del poder que él creía sostener. Los aromas intensos de especias y madera quemada flotaban en el aire, mezclándose con la ansiedad que palpitaba en sus corazones. Finalmente, llegaron a un ensanchamiento rodeado de muros azulados y desgastados, donde la mujer detuvo su caminar. Con manos firmes levantó las del jeque, un gesto con más significado que palabras. «Te contaré todo», dijo con voz cargada de años ocultos, «pero primero debes prometerme que no juzgarás». Él la miró con ojos cansados pero decididos, una mezcla de vulnerabilidad y autoridad naciente. Asintió. Ella comenzó a relatar la historia de linajes traicionados, de secretos sepultados bajo capas profundas de poder y corrupción. Dijo que el amuleto era la clave para desmantelar la ilusión con la que el consejo mantenía atado al emirato.
una verdad que podría destruir o salvarlo todo. Cada palabra caía como un puñal o un bálsamo, revolviendo su mundo hasta los cimientos. El jeque sintió el peso de gestas pasadas y futuros inciertos volverse uno solo. En ese instante, un ruido seco sacudió sus sentidos. Alguien se aproximaba. Ambos giraron con la lama en guardia. Una figura emergió de las sombras, su sonrisa hostil un presagio de traición mayor. «No hay refugio para quienes desafían al consejo», murmuró. «Pensaste que podrías escapar, pero siempre están un paso adelante». El jeque apretó el amuleto con fuerza renovada y sin dejar flaquear, dio un paso al frente. «Que comience la verdadera guerra». Y mientras la noche cubría sus movimientos, un secreto olvidado se levantó entre ellos, amenazando con cambiar el destino del Emirato y de los que amenazaban con protegerlo o destruirlo para siempre. El aire grueso del amanecer se filtraba entre las rendijas de las paredes desvencijadas del refugio, teñido por la mezcla de esperanza y peligro que impregnaba el ambiente. El jeque billonario, con la daga oculta bajo su túnica, notaba cada latido acelerado como un tambor que marcaba el inicio de una guerra que trascendía su corona rota. Su mirada firme y cargada de determinación cruzaba la penumbra hacia aquella mujer que, a pesar de sus harapos, irradiaba una fuerza improbable. Ella sostenía el amuleto, con una convicción inquebrantable, como si ese pequeño objeto guardara no solo un secreto milenario, sino también la última chispa de justicia que el Emirato necesitaba. Sus ojos oscuros reflejaban la lucha interna de alguien cansado por la traición, pero aún dispuesto a desafiar la opresión con la espada invisible del valor. El hombre que los había acechado no era solo un perseguidor, era el símbolo de la corrupción que carcomía desde dentro. Un emisario del Consejo de Poder, que no solo deseaba recuperar el amuleto, sino sepultar bajo toneladas de silencio la verdad que podría derribar su imperio de mentiras. Su sonrisa cruel se ensanchaba mientras sus pasos sonaban amenazantes sobre el empedrado, arrastrando consigo la sombra de un destino oscuro e incierto. El jeque dio un paso firme hacia adelante, la voz firme, como el roce de acero templado contra la adversidad. «Este amuleto no es solo un símbolo, es la llave que abrirá las cadenas que han esclavizado a nuestro pueblo durante generaciones. No entregaré lo que puede cambiarlo todo, no a ti, ni a nadie más». La mujer a su lado tensó los labios, su respiración entrecortada pero decidida. «Debemos movernos», dijo. «No hay tiempo para esperar. El Consejo enviará más hombres, y si caemos aquí, será el fin de cualquier esperanza». Con un movimiento rápido, el jeque atrapó la mano callosa de ella, sus dedos rozando la piel áspera, despertando en ambos un calor inesperado en medio de la fría amenaza. Esa unión silenciosa cargaba más que un pacto, era la consolidación de una alianza nacida en el barro y la traición, pero también en la posibilidad luminosa del cambio. Afuera, el amanecer comenzaba a despuntar en el horizonte, pintando el cielo con pinceladas anaranjadas que contrastaban con la oscuridad que aún abrazaba el callejón. Los ecos de pasos se multiplicaban en la distancia, y la urgencia se apoderaba de cada segundo. La mujer guió al jeque con agilidad por laberintos de madera y piedra, pasajes que parecían hablar de historias olvidadas y secretos susurrados bajo la luz de las estrellas. Cada rincón llevaba la memoria del exilio y la rabia contenida de un pueblo que se negaba a rendirse. Mientras corrían juntos, un silencio tenso cubría sus palabras, pero no sus miradas. En esos intercambios mudos reconocían miedos, esperanzas y el peso de un pasado que ninguno de los dos podía cambiar,
pero que ambos estaban dispuestos a enfrentar. De repente, un ruido sordo detuvo sus pasos. El jeque tensó todos sus músculos, y la mujer frunció el ceño, sus ojos escudriñando la penumbra. De las sombras emergió una figura inesperada, conocida y temida, que hizo que el corazón del jeque se apretara con fuerza de hielo y fuego. ¿Pensaste que podrías huir?, susurró esa voz, baja y cortante como un filo. Pero nadie escapa de las garras del consejo. Era un hombre que había formado parte del círculo cercano al jeque, alguien cuya lealtad dudosa representaba la peor amenaza de todas, la traición. Su presencia rompía cualquier esperanza de refugio. No era un enemigo alejado, sino la daga oculta detrás de la sonrisa amiga, el veneno en el cáliz aparentemente dulce del poder. El jeque no retrocedió, agarró con fuerza el amuleto, sintiendo cómo aquel peso metálico era más que un objeto. Era la memoria de los caídos, la promesa de libertad y la prueba tangible del engaño que había sostenido su corona. Si has venido a destruir, recuerda esto. Su voz temblaba apenas, cargada de ira contenida. La verdadera batalla no es de espadas ni de oro, sino de verdades que nadie quiere enfrentar. La mujer apretó su mano con firmeza. Estamos juntos en esto, hasta el último segundo. El traidor sonrió con desprecio, y en un gesto inesperado, dejó caer un pequeño pergamino sobre el suelo, lleno de polvo. Esto cambiará todo, pronunció con frialdad. Es la pieza que falta en el rompecabezas, la prueba definitiva para derribar al jeque y reclamar el poder sin compartirlo. Ambos se miraron. Un silencio, pesado como ladrillos cayendo sobre sus hombros. El misterio aumentaba y la carga se hacía insoportable. Dime, rogó el jeque con urgencia, aún sosteniendo el amuleto. ¿Qué es lo que contiene ese pergamino? El hombre retrocedió unos pasos, su mirada afilada como un cuchillo. El origen verdadero de este emirato, y quién merece realmente gobernarlo. El viento agitó las telas y la arena, llevando consigo un susurro insoportable de secretos a punto de estallar. El jeque sintió cómo la red se cerraba alrededor, no solo atrapándolo a él, sino al destino de todos los que dependían de esa corona. La fragilidad de su alianza con la mendiga se tornaba en la única luz en un mar de traiciones y sombras. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras el sol, ya elevado, irradiaba la majestuosidad implacable. Del desierto, como una prueba de fuego inevitable, con voz áspera que apenas contenía el temblor de emoción y miedo, el jeque pronunció una sentencia que marcaba el nacimiento de un nuevo capítulo. Que comience la verdadera guerra por el alma de nuestro pueblo. Un instante después, el sonido lejano de cascos de caballos y gritos rompió la quietud. La sombra de un ejército invisible asomaba, y el jeque, la mendiga y ese secreto que los unía se preparaban para enfrentarlo todo. Pero en la penumbra de ese callejón, antes de que los primeros rayos de sol cayeran sobre sus rostros, un suspiro inesperado cruzó el aire, la voz de alguien que no debería estar allí, murmurando una verdad imposible de negar. No todos los aliados caminan en la luz. Algunos, incluso entre sus cercanos, son la mayor amenaza. Y con ese último estremecedor presagio, el destino de un emirato y de un amor que apenas comenzaba quedó suspendido en el filo de una verdad letal. La figura oscura permaneció inmóvil unos segundos más, como sopesando el aire saturado de tensión que rodeaba aquel improvisado refugio. El jeque billonario y la mendiga, unidos en silencio bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, sintieron la amenaza latente crecer en cada respiración contenida. La daga relucía a la luz mortecina, pero aquel hombre no parecía apresurar su ataque.
Era el cazador que disfruta su presa antes de dar el golpe mortal. ¿Crees de verdad que esta simple joya podrá desmantelar todo lo que hemos construido? Susurró el emisario, con voz cargada de desdén. Tu reino no es más que arena al viento, y esta noche eres su último suspiro. El jeque sintió que su orgullo herido se encendía. Una llamarada que quedaba atrapada entre la resignación y el fuego de la venganza. Cerró los dedos sobre el amuleto con tanta fuerza que el metal parecía querer contar historias prohibidas. Su mirada oscura y firme se cruzó con la del intruso, dejando claro que no estaba dispuesto a ceder. «No soy el último suspiro», respondió con voz baja, pero temblorosa de emoción contenida. «Soy la tormenta que arrasará con la mentira que sostiene esta corona imperfecta». La mendiga, cuya figura demacrada contrastaba con la fuerza creciente que irradiaba, se interpuso entre ellos con un suspiro profundo, levantando el palo con la determinación de quien ha resistido 1000 batallas invisibles. Un movimiento rápido, un choque violento. La daga chocó contra el palo, desprendiendo chispas que parecían hervir en el aire desde una eternidad contenida. El guerrero parecía hábil, pero su arrogancia era su debilidad. La mujer, con ojos brillantes por la adrenalina, sostuvo firme su posición. El jeque, recuperando fuerzas profundas, apartó la daga y en un instante decisivo tomó el brazo del agresor con la fuerza de un león herido. «Esto termina aquí», sentenció el jeque. «No permitiré que destruyas más que la verdad». Sus palabras eran un filo afilado, crepitando en la penumbra del callejón. El intruso retrocedió, pero sus ojos ardían en un fuego oscuro que anunciaba futuros peligros. Antes de desaparecer en las sombras, arrojó una última advertencia, cargada de veneno y promesas de traición. «Pronto sabrás que la verdadera amenaza no es un hombre acorralado ni una mujer sin nombre, sino quienes te custodian desde dentro». Mientras la oscuridad los envolvía de nuevo, el jeque se giró hacia la mujer que había salvado su vida, y que ahora era más que una compañera, un faro en esa tormenta de secretos. «No podemos quedarnos», dijo, con la voz entrecortada. «Mañana el consejo llegará con todo su poder. Debemos marcharnos ahora, antes de que sea demasiado tarde». Ella asintió, su rostro iluminado por una mezcla de miedo y férrea voluntad. Juntos se internaron de nuevo en el laberinto del bazar, como sombras moviéndose entre ecos ancestrales de traición y esperanza. El jeque sentía el peso de cada paso, pero también la extraña ligereza que provocaba la certeza de no estar solo. La fragilidad que antes dominaba su ser, ahora era un hilo de fuerza frágil pero inmenso. Mientras corrían por pasajes angostos, la mujer comenzó a relatar fragmentos de una historia que parecía surgir de lo más profundo del pasado prohibido del Emirato. Habló de linajes perdidos, de pactos sellados con sangre y silencio, y de una verdad enterrada que podía reunir o dividir para siempre a su pueblo. «Este amuleto», susurró, «no es solo un símbolo, es la memoria viva de quienes no pueden hablar, la llave de la justicia que espera ser liberada. Si cae en manos equivocadas, no habrá salvación. Si permanecemos juntos, tal vez aún hay esperanza». El susurro de sus palabras parecía bailar con la frescura de la noche en un contraste imposible con la gravedad del momento. El jeque observaba sus ojos, descubriendo en ellos no solo la dureza de una vida perdida, sino también una chispa de fe que le era completamente ajena. «¿Crees en esta esperanza?», preguntó con un tono sorprendentemente vulnerable. Ella le lanzó una mirada que atravesaba el alma, respondida con una sonrisa triste,
y un asentimiento casi imperceptible. En ese instante, la cercanía se volvió más tangible. Sus manos se rozaron fugazmente, un tacto que hizo temblar el aire y desató una corriente sutil que borraba toda distancia. Pero aquella frágil tregua se rompió con un estallido detrás de ellos. Pasos múltiples y voces duras. Algo o alguien había encontrado su refugio. La urgencia electrificó sus sentidos. Rápido, ordenó el jeque, arrastrándola hacia una estrecha abertura entre los muros. No hay tiempo que perder. El eco de botas y gritos se acercaba sin tregua. Por instinto, la mendiga giró el amuleto para que brillara hacia la luna. Un faro diminuto y silencioso que parecía convocar fuerzas disueltas en el viento de desierto. En un instante congelado, ambos supieron que la siguiente batalla no sería solo por un objeto, ni por coronas o traiciones. Sería por la propia alma del emirato y por ese vínculo descubierto en la penumbra entre el jeque billonario y la mujer que había cambiado su destino. Y justo entonces, cuando el peligro parecía inminente, una figura inesperada emergió del oscuro callejón lateral, con pasos lentos y una sonrisa que helaba la sangre. «Nunca subestimes a quienes caminan entre las sombras», susurró con voz ominosa, «porque no todos los aliados llevan luz, y algunos enemigos son los que menos imaginas». La tensión estalló, y con ella, una verdad aún más profunda comenzó a salir a la luz. Una verdad que, si revelada, podría no solo destruir al jeque billonario, sino también separar para siempre ese lazo frágil entre poder y humildad, pasión y traición. La guerra que apenas comenzaba se acercaba inexorablemente, y el destino de todos pendía de un hilo tan fino como el fuego que titilaba en el amuleto de plata. El amanecer se asomaba tímido sobre el vasto emirato, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados que parecían prometer un nuevo comienzo. En un estrecho rincón del bazar abandonado, el jeque billonario y la mujer que había cruzado su destino se apoyaban en una pared pintada de azul, sus cuerpos aún cargados de la fatiga de la noche, pero sus corazones palpitando con una esperanza renovada. El peso del amuleto seguía en la palma del jeque, pero ya no era solo un objeto con secretos, era la luz que iluminaba la oscuridad de una verdad largamente oculta, una fuerza capaz de cambiar el destino no solo suyo, sino de todo el emirato. La figura que había aparecido al final de la noche, aquella traición inesperada, se había desvanecido en las sombras, pero la amenaza persistía, palpable en el aire y en sus propios pensamientos. Sin embargo, el miedo había dejado paso a una determinación profunda. El jeque comprendía que no podía seguir siendo prisionero de un poder corrupto y de un pasado lleno de mentiras. Con una voz firme, aunque apenas sin aliento, el jeque habló por primera vez desde la batalla silenciosa de la madrugada. Este amuleto es el testigo de nuestra historia verdadera y el símbolo de la esperanza que no puede ser apagada. No permitiré que se use para perpetuar la injusticia ni para someter a nuestro pueblo. La mujer lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y tristeza, pero sobre todo un amor que había nacido en medio del caos. Sabía que los secretos que cargaban eran peligrosos, que los caminos que tendrían que recorrer no serían fáciles, pero también sabía que juntos serían una fuerza imparable. Hoy comienza la reconstrucción, no solo de tu corona, sino de nuestro futuro, susurró ella con convicción. Los que traicionaron descubrirán que la verdadera fuerza no está en el oro ni en las armas, sino en la verdad y la unidad. Un ligero resplandor se filtró a través de una grieta en el muro,
como un símbolo del amanecer que para ellos era más que un cambio de luz. Era la promesa de una vida nueva, más justa y transparente. El jeque tomó la mano de la mujer, sintiendo la textura áspera que ya no parecía un hándicap, sino la marca de su resistencia y valor. Sus dedos se entrelazaron con suavidad, sellando un pacto silencioso y eterno. En ese instante, las primeras voces humanas comenzaron a despertar en la ciudad. Los pasos del personal del palacio resonaban lejano, pero el jeque ya no temía. Había enfrentado al Consejo de Poder, había desafiado la traición y había aceptado su verdad más profunda. «Volveremos al palacio», dijo con decisión, «no como tiranos, sino como líderes renovados. Nuestro pueblo merece justicia, y nosotros representaremos ese cambio». Ella asintió, secando una lágrima que escapaba de su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. La tensión que había vivido se transformaba en la alegría silenciosa de quien, por fin, siente que ha encontrado su lugar. Mientras caminaban juntos hacia la salida del bazar, el sol se alzó plenamente sobre las dunas doradas, bañando el emirato con una luz cálida y potente, como si celebrara esa victoria más allá de las armas, el triunfo del amor, la verdad y la esperanza. En el palacio, los rumores de la noche anterior comenzaban a extenderse. La caída de los conspiradores, la revelación del linaje olvidado y la inesperada alianza entre el jeque billonario y aquella mujer humilde pero fuerte. Los corazones comenzaron a abrirse, los muros a derrumbarse, y una nueva era parecía estar naciendo entre las arenas antiguas. El jeque, con la corona en mano, pero más liviano en el alma, contempló las torres resplandecientes del palacio, y supo que aquel lugar no sería más su prisión ni su reino vacío, sino el hogar donde construiría junto a su compañera un futuro verdadero. «Nada de esto habría sido posible sin ti», murmuró, su voz cálida y sincera, mientras posaba sus labios en la frente de la mujer. «Tú eres mi fuerza, mi verdad y mi vida». Ella le sonrió, un gesto sencillo, pero lleno de toda la historia que habían atravesado juntos, y respondió, «Y tú, mi amor, eres la tormenta que despertó la justicia en mí. Juntos somos invencibles». Cuando cruzaron las puertas del palacio, ya no eran el jeque humillado ni la mendiga errante, eran el símbolo de un amor forjado en las tempestades, la esperanza encarnada del pueblo y la promesa de un mañana distinto. La corte, testigo de la transformación, rompió en aplausos sinceros. La justicia se restauraba, las heridas comenzaban a sanar, y el pasado se rendía ante la fuerza de un amor que había sobrevivido a la traición, al poder y a los secretos más oscuros. Bajo el cielo infinito del desierto, el jeque billonario y su compañera sellaron su destino, no con oro ni con riqueza, sino con la certeza indestructible de que el verdadero poder reside en la verdad, el perdón y la unión. Y así, mientras el sol doraba cada rincón del emirato, ellos comenzaron un nuevo capítulo, uno donde el amor era rey, la justicia su trono, y la esperanza un horizonte sin fin.